Muy bien. Es bueno que usted como hijo, hija de Dios, conozca bien la palabra del Señor. Es bueno aprender y conocer la palabra de Dios. Hermano, hermana, estamos en el siglo XXI. Y los hijos, las hijas de Dios, o los cristianos, las cristianas, están con la tendencia de estar con el mundo. Están queriendo agarrar las costumbres del mundo, las opiniones del mundo. Están queriendo señalar que personas como científicos demuestran la existencia de Dios. Usted y yo saben muy bien, perfectamente, que nosotros no necesitamos de ninguna persona, de un ser humano que pueda decir existe o no existe Dios. Nosotros creemos que existe Dios. Entonces, el hijo o la hija de Dios tiene que estar preparado. Los mensajes se van dirigidos al hijo y a la hija de Dios, al creyente, al que cree en Jesús. Entonces, hermano, ponga atención. No es posible que se siga escuchando que por alguna persona que pueda señalar un comentario, decir yo soy científico y hay existencia de Dios, y la gente va a creer, el fulano que es científico dijo que hay Dios. ¿No? Entonces, agarran y creen en Dios. Si fuese así, hermano, hermana, Dios Todopoderoso no hubiera venido, pues hubiera dado los mensajes a los científicos y que los científicos enseñen la palabra de Dios. El científico cumple su función como cualquier otro ser humano, ya sea la ama de casa, ya sea el profesional, ya sea aquel que trabaja con las manos, aquel que conduce un vehículo o un avión. Hermano, hermana, tiene que usted alejarse de las cosas del mundo. De la misma manera, utilizan algunas palabras que algunos, supuestamente que son ricos, empiezan a hacer algunas palabras, a decir, mejor dicho, y lo ponen como un eslogan. Lo ponen como esta oración o estas palabras, lo dijo fulano, fulana. Y piensan que esas acciones pueden ser relacionadas con el hijo y la hija de Dios. Miren, hermano, siglo XXI. Los creyentes están siendo arrastrados por el mundo, por el engañador. Tienen que decir alto, basta ya. Usted cree en Dios porque usted cree, porque usted tiene fe de Jesús. Por eso usted cree en Dios. No es porque un creado haya hablado, haya dicho, y usted recién va a creer. No es porque una persona que es millonario en todo el mundo empieza a decir algunas frases y el cristiano lo va a utilizar. No es así. Por eso vamos a aprender hoy, hermanos, lo que Dios dice para el Hijo de Dios. Por eso diga usted, hermano, ya está destruido. Ya está destruido. Ya está hecho polvo. Las indecisiones, los lamentos, la tristeza,
el sufrimiento, la incredulidad, la duda, el miedo, el terror. Diga, y todo lo que me dañó está destruido en el nombre de Jesús. Eso es lo que usted tiene que hablar. Es lo que usted tiene que decir. Y no estar haciendo los comentarios, escribiendo hasta en las redes sociales. Hermano, hermana, nosotros tenemos un Dios. Y para llegar al Padre es por medio de Jesús. Nadie va a llegar al Padre si es que no va por medio de Jesús. Amén. Por eso, hermano, usted ahora va a entender las grandes bendiciones que Dios nos da. No necesitamos nosotros que nos digan cualquier creado. Escuchemos, estudiemos la palabra de Dios y empecemos nosotros a realmente a tener la fe de Jesús para poder hablar al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, hermana, mire para el Hijo, la hija de Dios. Génesis, capítulo 28, del 20 al 22. Génesis, capítulo 28, del 20 al 22. ¿Qué dice? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, es decir, si Dios está conmigo, y me guardare, es decir, me protege en este viaje a donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare, volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra, fundamento, cimiento, que he puesto por título, por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, la 10ª parte, lo he de apartar para ti. Estamos leyendo, hermano, la Biblia de los Casiodoro de Reina del año 1569. Por eso, hermano, hermana, el hijo y la hija de Dios es bien bendecido por Dios mismo, no por uno mismo. La sabiduría, la inteligencia que tenga el hijo o la hija de Dios no es por él mismo o por ella misma. Es porque Dios así lo ha establecido. Por eso cuando se dice en la primera parte hizo Jacob voto, el voto es una promesa, no es un acuerdo, no es un acuerdo entre dos personas, no. Es una promesa que lo realiza el creado al creador. Hermano, hermana, si usted sabe perfectamente que usted ha sido creado por Dios, entonces usted sabe que tiene que hacer un voto. Usted hacia el Creador. Usted tiene que prometerle. Y lo que promete, tiene que cumplirlo. No puede decir, Señor, yo te amo, y usted no cumple ningún mandamiento de Dios. Tampoco puede estar hablando y diciendo yo soy cristiano y usted hace lo que de su vida lo que le da la gana. O usted dice yo soy cristiano, ni siquiera se congrega. No va a ninguna congregación. Usted dice soy cristiano y tampoco lee la palabra de Dios o no estudia la palabra de Dios. Hermano, las promesas que usted lo hizo en el primer día, cuando le dijo a Jesús,
sí, yo te creo. Tú eres mi Dios. Usted tiene que acordarse. Usted tiene que acordarse, hermano, hermana. Todas las promesas que él hizo. Otros hombres y mujeres hablaron promesas todavía mucho más grandes, es decir, yo te seguiré, yo predicaré, yo me levantaré, yo caminaré, enseñaré, tocaré puerta a puerta, iré a hablar de ti, Jesús. Pasó poco tiempo, ya se olvidaron. Otros que están 50, 60 años en una congregación, que no se han salido de esa congregación, que han permanecido supuestamente fieles a esa congregación, se olvidaron de hablar de la palabra de Jesús. Se olvidaron a enseñar a otros la palabra de Jesús. Lo único que hicieron, ¿acaso no sabes? Aprendí, leí y nunca les enseñaron. Otros que dijeron, yo iré donde tú me digas que yo vaya. Se quedaron a querer liderizar una congregación, a querer que le digan pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol. No avanzaron más. Por eso el voto lo hace el creado hacia el creador. Es decir, hace una promesa. Le promete, le dice, tú, yo te prometo. Uno le está diciendo, yo te prometo. Está hablando el creado, no el creador. El creado. Está diciendo, yo te prometo. Todos hemos hecho eso. Todos aquellos que creemos en Jesús. Y si usted no ha cumplido su promesa, pues ahora es tiempo de que cumpla su promesa. Lo que salió de su boca. Lo que salió de su boca. Nadie le obligó. Salió de su propia boca de usted. Y esas promesas que usted le hizo a Dios, cúmplalo. Y si no lo cumplió, hermano, hermana, empiece ahora a cumplirlo. Por eso el voto es una promesa que realice el creado al creador. La otra parte dice, si fuere Dios conmigo. Es decir, si Dios está conmigo. Es decir, hermano, hermano, el creado está señalando que hay un Dios, que existe un Dios, que Dios es real para él, para ella. Dios es real. No necesita que alguien le diga. Solamente él, ella, tienen la convicción, la certeza que existe un Dios. Y por eso dice, si Dios está conmigo, dice claramente, hermano, si Dios está conmigo, expresa claramente que sin Dios nada puede hacer o esperar. El creado, hermano, hermana, está declarando que hay un Dios. Y está diciendo, yo creo ese es Dios. Y está agregando, si Dios está conmigo. Miren, hermanos, es una relación muy directa.
el creado con el creador. El creado está manifestando las maravillas del creador. Y el creado está diciendo, si Dios está conmigo. Miren, hermano, el creado sabe, si Dios no está con él, nada puede hacer, nada puede esperar. Pero el creado sabe que hay un Dios, sabe que existe un Dios. Y tiene el creado la necesidad de que Dios esté con él. Si Dios está conmigo, el creado siempre busca a su creador. El creado siempre busca a su creador para caminar con él. Miren, hermanos, ese es el hijo, la hija de Dios. Siglo XXI, siglo 30, el siglo que sea. El creado tiene que buscar siempre a su creador. Pero el creado tiene que tener la certeza que existe un Dios y es su Dios. Eso tiene que tener esa certeza. No tener que creer en la pareja, el esposo, la esposa, la familia, los hijos, los padres. Es en el Creador. Cuando uno, hermano, hermana, sabe perfectamente que hay un Dios y ese Dios es su Dios, es decir, mi Dios, ese creado, hermano, siempre va a querer caminar con Dios. Siempre va a decir, si Dios está conmigo. Entonces, cuando uno dice, hermano, si Dios está conmigo, todo lo hago. Todo tengo. Si Dios está conmigo. Eso se llama, hermano, lo que otros le llaman bendición. Eres bendecido. Dios está contigo. Por eso eres bendecido. Eres bendecida. El creado también dice, hermano, me protege. Está hablando de su creador. Miren, hermano, el creado primero dijo, si Dios está conmigo, es decir, no quiere separarse jamás de Dios. Ahora dice, me protege. El creado está hablando que su Dios creador siempre lo va a proteger, lo va a librar del mal. Amén. El creado busca al creador porque sabe que fue creado y sabe que lo va a proteger. Tiene la certeza y nadie le hace cambiar. Nadie le hace cambiar. El creado confía en el creador. Cree en el creador. Y sabe perfectamente que Él lo protege. Hermano, hermano, el creyente tiene que tener la certeza de que Dios lo protege, la protege. Pero no puede hacerse nomás solamente por hablar. Primero tiene que ser el primer paso. La existencia de Dios y que usted tiene que caminar con Dios. Y automáticamente Dios viene, me protege, está protegido usted. Sea varón, sea mujer.
En este viaje donde voy, hermano, hermana, dice, a donde yo vaya por esta tierra, tengo un Dios y estoy protegido por ese mi Dios. El creado reconoce que el creador creó la tierra y lo estableció al creado en el lugar donde se encuentra y sabe Dios perfectamente dónde va, mucho antes que el creado se lo pida. Miren, hermano, si Dios te dice, ándate de este lugar, como le dijo a Abraham, el creado obedece. Pero si Dios dice, como lo dijo en Jeremías, quédense aquí, deberían quedarse, no deberían abandonar. Miren, hermano, Dios Todopoderoso sabe perfectamente de dónde te ha dejado a ti, en el lugar donde tú te encuentres. Dios Todopoderoso te dice, quédate aquí, o si no, anda allá. Y el Dios Todopoderoso te acompaña. Por eso, hermano, hermana, si fuere Dios conmigo, me protege, y en este viaje donde voy o donde yo esté caminando, eso viene el creer. Usted tiene que creer. Tiene que creer que hay un Dios real y verdadero y no necesita de otro que venga y le diga. Usted tiene que creer que Dios Todopoderoso existe y es su Dios, es suyo. Estamos en el siglo XXI, hermanos, hermanos. Aprende a hablar como una propiedad suya. Mi Dios. Hable de esa manera, mi Dios. Existe mi Dios y ese es mi Dios. Y si mi Dios me acompaña, si Dios anda conmigo, si Dios está conmigo, si mi Dios está conmigo, me protege en este viaje donde voy yo. En Salmos que dice que nuestra entrada y nuestra salida está protegida por Dios. Nada nos va a pasar. Es bien claro. Por eso, hermano, usted tiene que creer. Tiene que creer. Háblelo como hemos dicho, hermano. Apropiéselo. Mi Dios. Ya no diga nuestro Dios. Diga mi Dios. Mi Dios. Mi Dios me protege. Existe mi Dios, único y verdadero. Él me protege donde yo vaya. Porque Él sabe a donde yo iré. Él sabe más antes. Cuando yo los recién tomo la decisión. ¿Qué más dice, hermano? En Génesis 28, 20, 22. Y me diere pan para comer. Ahora sí. Me diere pan para comer. Hermano, Dios nos ha creado con una necesidad de alimentarnos. Y cada día tenemos que alimentarnos. Usted puede comer 5 veces al día. Puede comer 3 veces al día. Usted puede escoger, pero tiene que comer. Porque Dios así lo ha establecido. Tanto aquí como nosotros vemos en Génesis 28, 20 al 22, donde dice, y me diere pan para comer. Y usted lee Mateo capítulo 6 en la oración que dice, danos el pan de cada día. Es decir, miren, hermanos,
todo nos dice, desde Génesis hasta Revelaciones, es todo lo que se refiere a Jesús. Por eso, hermano, entienda. Dice, y me diere pan para comer. El creado tiene conocimiento de la necesidad de alimentarse cada día, 3 a 5 veces al día. Sabe. Usted y yo sabemos que debemos comer cada día. Luego, ¿qué dice? Y vestido para vestir. Miren, hermano, y vestido para vestir. El creado está reconociendo qué sucedió en el Edén. Adán no lo mandó así, todo como estaba, desnudo, ¿no? Lo echó vestido. Es decir, dependemos de Dios. Por eso dice, y vestido para vestir. El creado sabe que tiene que tener un lugar propio para él. Y le da su creador. En otras palabras, hermano, cuando hablamos nosotros y me diere pan para comer, nosotros claramente decimos, ese es nuestro sustento. Dios es mi sustento, el que me sustenta, el que me da, ya sea dinero, ya sea negocio, ya sea lo que sea, para que yo me alimente. Y vestido para vestir significa Dios me da abrigo, me da todo, me da una casa para vivir cómodamente, con toda su familia o con todos los suyos. Le da la casa, le da bienes. Dios lo bendice. Hermano, hermana, muchos han hecho la pregunta, dijeron, hermano, a ver, ¿será que Dios me puede dar un castillo? ¿Me puede dar una casa de lujo? Hermano, hermana, yo les digo, lean Reyes, lean lo de Salomón. Dios bendijo a Salomón en gran manera. Todo era de lujo. No es necesario que usted diga, yo tengo que ser rico, tener harto dinero para que yo pueda vivir en una casa de lujo. No es así. Usted tiene que hacer lo que usted dice, aquí dice la palabra. Ha hecho usted un voto. Ha prometido al Padre a seguirlo. Ha prometido al Dios Todopoderoso a creer en Él. Ha prometido usted a decirle, yo confío en ti. Y Dios le va a dar todo. Si usted quiere tener una casa de lujo, lo va a tener. Si Dios agarra y ve que usted, ¿cómo es usted? Lea Salomón. No lea las cosas que se hablan en contra de él. Lea el poder de Dios que ha sido manifestado en Salomón. Desde antes de su nacimiento, hermano. Dios amó a Salomón. Porque también amó a su padre, que era David. Y le dio todo. Hermano, tenía toda una belleza. No ha sido que él ha dicho, yo prefiero ser rico. Señor, dame riquezas. Usted pida lo que Dios le dice a usted que le pida. Que crea
que confíe en el Dios Todopoderoso. Cuando usted cree, confía en el Dios Todopoderoso, hermano, hermana, ahora sí, todo tiene, todo tiene. Porque usted sabe quién es su Dios. Usted sabe, porque nadie se lo ha revelado, sino Dios mismo le dijo a usted: yo soy tu Dios. Y tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Entonces el creado, hermano, hermana, tiene que estar con su creador. Y su creador le va a dar todo. Uno dirá: pero si todos los cristianos, todos los hijos de Dios creyéramos así, entonces seríamos ricos. Dice. Que hay algo imposible para Dios. Que los 7,000 millones que vivan en esta tierra vivan en palacio. ¿Usted cree con extensiones grandes? ¿Usted cree que vamos a poder poblar toda la tierra? Hermano, no. Si ahorita con 7,000 millones de habitantes, que usted puede decir: uy, somos muchos, no hemos llenado toda la tierra. Estamos en un 20% en toda la tierra y el 80%. Por eso, hermano, Dios puede darnos a cada uno de nosotros, si usted quiere, una casa de lujo extensa, hermosa, bonita. Lean la vida de Salomón. Lean cómo él hizo un voto y le dijo: yo creo en ti. Yo te prometo en creer en ti. Yo te prometo en confiar en ti. Solamente tú serás mi Dios. Por eso, hermano, si me diere pan para comer, es decir, sustento, y vestido para vestir, abrigo. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Estos dos puntos es confiar. Primero hemos aprendido creer, luego ahora confiar. Muy diferente, hermano. Confiar. Confiar en Dios. Si al principio usted creyó muy bien, ahora viene el otro paso, que se llama confiar. Significa: en Dios yo espero. En Dios yo espero. No es al revés. Yo espero en Dios. No es así. Es: en Dios yo espero. Es decir, usted está dentro de Dios. En Dios yo espero. Pero cuando usted dice: yo espero en Dios, usted está fuera. No está dentro de Dios. Por eso, hermano, usted tiene que decir: en Dios yo espero. ¿Qué dice en el verso 21? Y si tomare, es decir, volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y si tomare significa: si volviere en paz a casa de mi padre, significa el creado sabe que debe ir al reino de Dios. Y para ello necesita la salvación. Si usted se da cuenta, hermano, la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros habíamos estado ya en el reino de Dios hace tiempo. Y que ahora estamos en esta tierra y tenemos que seguir adorándolo en esta tierra, pero necesitamos para ir al reino la salvación. Y la salvación,
lo podemos conseguir única y solamente creyendo en Jesús. Es decir, Dios Todopoderoso, el Padre, mandó a su Hijo, Jesús, para que todos nosotros creamos nosotros y confiemos en Jesús para ir al Padre. Y si yo voy al Padre, estoy en el reino de Dios. Por eso claramente nos dice, y si volviera en paz a casa de mi Padre, el criado sabe que debe ir al reino de Dios. Para ello necesitas la salvación. A eso se refiere que irá en paz a la casa de Dios. La salvación lo tendrá si dijo Jesús es su Señor y Dios. Además, el criado se alimenta de la carne y la sangre de Jesús. Usted criado, usted creyente, usted hijo, hija de Dios, ya sabe que es alimentarse de la carne y la sangre de Jesús. Usted tiene que creer. Usted tiene que confiar. Eso tiene que ser. El creyente cree en Jesús, confía en Jesús y cumple, obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Miren, hermano, ¿usted quiere ir otra vez a su casa en paz? Hermanos, aquí nosotros gritamos, mi casa no es de aquí, mi casa es de arriba, mi casa está en el cielo. Gritamos y proclamamos. ¿Y cómo vamos a ir a nuestra casa? Tenemos que ir en paz. ¿Y esa paz quién nos va a dar? Jesús. No hay más. No le va a dar nadie más que Jesús. Por eso, hermano, usted tiene que creer en Jesús, creyente. Sea varón, sea mujer, a usted se le está hablando. Sea lo que usted sea, sea maestro, profeta, sea pastor, evangelista, apóstol. Sea lo que usted sea. Se le está hablando, no yo, el Señor. Crea en Jesús, confíe en Jesús y obedezca lo que Jesús hizo en la cruz para usted. Te lleva a entender, hermano, que es comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Te tiene que entender. Usted ha estudiado. Oiga, está 50 años en la congregación. No se ha ido de esa congregación. Sigue usted ahí. Y no sabe qué es comer la carne de Jesús. Beber la sangre de Jesús. Póngase a estudiar, entonces, hermano. Vuelvo a repetir. Creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para usted. Eso es comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Desde este momento el criado recibe las promesas. Miren, hermano. Cuando nosotros ya hemos comido la carne de Jesús, hemos bebido la sangre de Jesús, porque con la sangre de Jesús hay nuevo pacto, nuevo mandato, nuevo mandamiento, nuevo acuerdo entre el Creador y el criado. Ahí vienen las promesas. Dios Todopoderoso, todo lo que le ha prometido a usted, y está escrito aquí en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelaciones, se cumple. Se cumplió, se cumple y se va a cumplir. Desde ese momento el Creador recibe las promesas del Padre que le dio. Se cumplió, se cumple y se cumplirá.
Es decir, todas las promesas de Dios que le dio al creado, que es el Hijo, la hija de Dios, fue desde antes que naciera hasta el tiempo que permanecerá en esta tierra, según la voluntad de Dios. Miren, mi hermano, Dios Todopoderoso, antes que nosotros naciéramos, ya nos dio sus promesas a nosotros, los creados. Dios Todopoderoso, en el momento que nos estaba formando, en el vientre de la madre, el Padre ahí nos estaba hablando. Y Él nos estaba diciendo claramente: tú eres mi hijo, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios. Y esto yo te prometo. Miren, el creado prometiendo, el creador prometiendo al creado. Miren, hermanos, el creador, mientras nos estaba nosotros creando en el vientre de la madre, nos estaba diciendo las promesas que el Dios Todopoderoso nos los estaba entregando. Nos los estaba entregando, hermano. Todas esas promesas no se las quita nadie. No se las quita nadie. Dios le dio esas promesas a usted. Nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Porque esas promesas son para usted. Las promesas que Dios me hizo a mí son para mí. Y las promesas que Dios le hizo a usted mientras lo estaba formando son para usted. Nadie los quita. Y Él lo cumple. Usted dirá, pues mire, ¿sabe qué, hermano? Yo lo conocí a Jesús recién cuando yo tenía 50 años. La edad que usted tenga, Dios lo empezó a cuidar desde el que nació. Hasta que usted dijo: sí, yo creo en Jesús. Y sigue cumpliendo. Sigue cumpliendo todo lo que Dios le ha prometido a usted. Porque lo que Dios promete, nadie quita. Nadie le quita a usted. Por eso, hermano, Dios dice: usted es próspero. Y el engañador puede decirle: eres un pobretón, eres un miserable, no eres nadie. No puede creerle usted al engañador. Crea a su creador. Él le dijo: tú eres próspero y vas a prosperar. Siempre vas a prosperar. Por eso, hermano, Dios ha establecido claramente todas sus promesas a usted y nadie los quita. Por eso, hermano, sus promesas comparadas con los hechos del creado, es decir, que será comparado con todo lo que hizo en esta tierra, con lo que Dios le dio antes de nacer. Si Dios estableció al creado que será próspero, pero el creado dijo: yo tengo todo por mis obras, mi esfuerzo, por confiar en mí mismo, será su perdición. Amén. Bien claro estamos hablando, hermano. Dios Todopoderoso, mientras lo está creando, a la persona, sea hombre, sea mujer, y le está hablando y le está diciendo: vos vas a ser próspero. Pero él nació, o ella nació, pasaron los años, entre comillas, se esforzó
empezó a trabajar duro. Y dijo, yo tengo, gracias a mi esfuerzo, yo tengo, porque si yo no hubiera trabajado, no hubiera tenido nada. Yo tengo por confiar en mí mismo. Yo he dicho, yo creo que lo voy a lograr y lo logré. He confiado en mí mismo. Va a ser su perdición. Porque Dios Todopoderoso lo ha prosperado a usted. No es que usted ha prosperado. Dios Todopoderoso lo prosperó a usted. Si Dios estableció al creado que en muy poco tiempo tendrá necesidad, y después hasta que sea su tiempo en esta tierra será próspero. Mire, es decir, el Señor le dice, mira, hijo, hija, pero muy poco tiempo tendrás necesidad. Dice, pero hasta que sea su tiempo en esta tierra, serás próspero. Es decir, el Señor está estableciendo un tiempo y a partir de ese tiempo serás próspero. Pero si el creado dijo, yo por qué no tengo y ese tiene, y empezar a robar y dañar para conseguir lo que quería, y diga, gritando que fue por sus acciones que prosperó, también será su perdición. Miren, hermanos, más claro. Gente que nace, a veces comen una vez al día. Gente que nace, comerán en 2 días una vez. El Señor le dijo, muy poco tiempo tendrás necesidad. Nada más. Pero en el momento en que llegue el tiempo, es decir, el Señor sabrá en qué momento. Y ese varón, esa mujer que tenía necesidad, empieza a resurgir, a ser próspero por Dios, no por él mismo. Dios Todopoderoso utiliza a las personas. Él dice, anda allá, hay un niño, una niña, dale educación, dale protección, dale alimento, dale sustento. Y el niño o niña llega a ser joven, llega a ser profesional, y siendo profesional Dios le da un trabajo. Y ese hombre, esa mujer empiezan a prosperar. Porque Dios así lo dijo. Pero ¿qué sucede, hermano? No, yo soy pobre y es rico. Odio a los ricos. Los aborrezco a los ricos. Yo soy pobre. Y empieza la persona a robar, a dañar, a golpear, a destruir, a tener odio y resentimiento por aquellos que son ricos, supuestamente. Esa es su perdición. Pero si la otra persona ha tenido una necesidad en muy poco tiempo, ya cuando será mayor, y ha tenido ya la prosperidad, es porque no hizo daño, ni tampoco deseó las cosas de otras personas. Si Dios se estableció para que se manifiesten las maravillas de Dios en el creado, y éste lo obedeciere y siempre esté creyendo en Dios, el poder de Dios mismo será revelado en ese creado y vivirá eternamente. Amén.
Miren, hermanos, niña, lindo, niña, linda, recorriendo, caminando, lo que sea, se cayó desde una altura, ya sea de 50 centímetros, de 3 metros de altura, se lastimó, se dañó, quedó, digamos, en una situación lamentable, si quiere llamarle usted. Pero si esa niña, ese niño, ese joven, esa jovencita, conoce a su Dios y cree en su Dios, y sigue esperando en Dios, sigue confiando en Dios, entonces llega un momento, hermano, el poder de Dios se manifiesta en esa persona y se sana completamente. Y todo el mundo que vio, hermano, como ese varón de 38 años, que estaba, nadie lo podía poner para que él se sane. Nadie. Llegó el tiempo, el preciso tiempo donde Jesús se acercó. ¿Qué quieres? Nadie me lleva, quiero entrar para que cuando venga el ángel y mueva las aguas yo pueda ingresar y me sane. ¿Qué quieres? Quiero ser sano. Muy bien, levántate, toma tu leche y anda. Hermanos, hermanas, Dios Todopoderoso pone un propósito, un aspecto para hacer un impacto a toda una población. Paralítico, sentado en la puerta del templo. Dios Todopoderoso manifiesta su poder y todo el mundo dice, ¿no es acaso ese el paralítico que nació paralítico? ¿Cómo es ese que ahora camina? ¿Cómo es ese que brinca? Vayamos donde Él, que nos diga quién lo sanó. Hermano, si nosotros, los hijos, las hijas de Dios, enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a toda nuestra descendencia, que primero hay un Dios. Y mi Dios es mi Dios. Enséñele eso usted. No diga nuestro Dios. Dígale, es mi Dios, es mi Dios. Que lo haga propio, suyo, de nadie más. Ese es mi Dios. Así como estas personas, como está escrito en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento. Personas que han esperado mucho tiempo, supuestamente mucho tiempo, pero en el momento preciso que Dios lo estableció y esa persona creyó, sabía que es su Dios, mi Dios, creyendo, esperando en Él. En Dios espero. En el tiempo preciso se sanó y todo el mundo vio esa señal de Dios, el impacto. Y dijeron, si ese Dios lo sanó a ese hombre o a esa mujer, yo quiero conocer a ese Dios. Si Dios estableció para que se manifiesten las maravillas de Dios en el creado, y no le obedeciere, y siempre esté lamentándose y rechazando a Dios, y tal vez se suicidare, o sea, solucionado su situación por hechicería o rebeldía,
ese criado será castigado eternamente. Miren, hermanos, no existe eso de que todos los caminos llevan a Dios. Eso es un engaño, una mentira. Solamente hay un camino que lleva al Padre. Y su nombre es Jesús. Nadie más. Miren, hermano, ha habido mucha gente que han tenido situaciones. A veces no podían levantarse de la cama. Pero tanto era su lamento, no confiar en Dios, sino su lamento. Y quisieron buscar lo que sea. La rebeldía, llevándoles a la idolatría, a buscar un ídolo, para que sea sanado, buscando la hechicería, para que sea sanado. ¿Y se sanó? Supuestamente. Es su perdición. Por eso, hermana, la palabra del Señor dice: salió el demonio de ti, no peques más, porque si no vendrán 7 peores que ha salido. Es su perdición. Es su perdición. Por eso, hermano, uno tiene que entender claramente que todos los criados que le obedecieron dirán eternamente: al Señor es mi Dios. Padre es mi Dios. Jesús es mi Dios. El Espíritu Santo es mi Dios. Dios Todopoderoso es mi Dios. Tiene que creer y tiene que confiar. Tiene que creer y tiene que confiar. Y esta piedra, fundamento, cimiento, que he puesto por título, señal, será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, la 10ª parte, lo he de apartar para ti. Dios Todopoderoso revela su gran misterio. Miren, hermanos, nosotros estamos leyendo en Génesis capítulo 28, primer libro. Y aquí Dios Todopoderoso estaba revelando quién era ese fundamento, quién era esa piedra. Ese fundamento, esa simiente que ha puesto Dios por título, es decir, por señal, habla exclusivamente de Jesús. Es decir, esa piedra, hermano. Cuando Job dijo, muy bien, esta piedra, es decir, lo puso al suelo, a la tierra. Lo puso un fundamento. No lo puso sobre la tierra. Hizo un fundamento. Es decir, haya cavado y haya puesto esta piedra. Es decir, este es mi fundamento. Y este fundamento se llama Jesús. Y yo, con este fundamento, empiezo yo a estar seguro por este fundamento, por Jesús. El fundamento, el cimiento que todo creado debe estar sobre la piedra, es decir, depender de Jesús nada más. Tiene que creer en Jesús, tiene que confiar en Jesús, tiene que obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para usted, para mí. Eso es lo que tiene que ser. No puede estar creyendo en otras cosas. Dios no le dijo hay varios caminos, jamás dijo eso. Solamente hay un solo camino, se llama Jesús. Nada más. El que cree en Jesús, ese va a volver en paz a la casa de Dios. Pero el que no cree, hermano, el que utiliza otros medios de la rebeldía, de la hechicería, va a ir a la perdición.
Y la gente lo sabe, hermano. Todo el mundo, hay hermanos, hermanas que gritan aquí en Bolivia o en cualquier otro país. Griten, Jesús está cerca. Arrepiéntanse. Busquen a Jesús. Crean en Jesús. Estén con Jesús. Huyan del castigo venidero. Todo el mundo está diciendo. En todas las partes del mundo. Pero hay otros que no creen. Porque están más metidos en la hechicería. Más están metidos en la rebeldía. Por eso, hermano, estamos hablando al creyente. El creyente es igual. El creyente a veces se enferma y dice, bueno, no sé por qué me he enfermado, dice, y se dedica a la hechicería, se dedica a la rebeldía y todavía sigue asistiendo a la congregación. No es así. No es así. Lean de Moisés. Salieron libres. Coré se le sublevó, se rebeló, dice la palabra de Dios. Incredulidad, la hechicería y empezaron otra vuelta a la rebelión. Y lean, hermano, cuál ha sido el castigo. Se abrió, dice la palabra de Dios, abrió su boca a la tierra y se los tragó vivos. Miren, hermano, todo está escrito. Así que la gente que está hablando que no hay Dios está perdiendo su tiempo. Existe Dios y es mi Dios. Es mi Dios. Solo mío, mi Dios. Él me protege. Él me prospera. Él me sustenta. Él me da abrigo. En paz voy a mi casa. Voy a la casa del Señor. Por eso, hermano, comprenda y empiece, hermano, a decir, es mi Dios. Y acuérdese las promesas que usted le ha hecho y empiece a cumplir. Empiece a cumplir. Ya empiece a cumplir antes que sea demasiado tarde. Por eso Jesús es el fundamento. Jesús es la piedra angular. Jesús es la roca. Jesús es nuestro Dios. Y todo aquel que está encima, dice, sobre la roca, permanecerá para siempre. Todo aquel que cree en Jesús, confía en Jesús y obedece lo que Jesús hizo en la cruz, para mí, para usted, permanece para siempre. Pero aquel que no tiene ese fundamento, es que aquel que ha construido su casa sobre la arena, va a llegar el momento del viento. Va a llegar el momento de la lluvia y se lo va a llevar. Va a desaparecer. En otras palabras, hermano, todo ser creado, todo creado que no se aferre, no aquella persona que diga, bueno, yo hago lo que a mí me da la gana, va a ir a la perdición. Aun cuando uno diga, yo soy cristiano. Aun cuando uno diga, yo he sido maestro, he sido pastor, he sido evangelista, he sido profeta, he sido apóstol. Si no está con Dios, va a ser como la arena. Ha creado su casa sobre la arena. Va a venir el viento, va a venir la lluvia, lo va a destruir. Vaya al fundamento, vaya al cimiento, donde usted prometió
No a usted no se hizo la promesa, ni tampoco prometió a los que estaban ahí a su alrededor. Usted prometió, hizo el voto a Dios, hizo la promesa a su Creador, hizo la promesa al Padre. Por eso bien claramente dice, todo creado debe estar sobre la piedra. Es decir, depender de Jesús nada más. Y serán llamados iglesia. Y serán llevados al trono de Dios, a la casa de Dios. El Señor dice, yo vengo por mi iglesia. No dice, yo vengo por 4 paredes. No dice, vengo por aquellos templos que han construido, pequeños, grandes, gigantescos. No dice. Dice, vengo por mi iglesia. Y la iglesia somos todos aquellos que creemos en Jesús, que confiamos en Jesús y que obedecemos lo que Jesús hizo en la cruz por mí, para mí, mejor dicho, para mí, para usted. Jesús es la señal de la vida eterna. Amén. Por eso no te comprenda, hermano. Bien claramente dice que he puesto por título, que he puesto por señal. Jesús es la señal. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es el yo soy. Pues eso es lo que usted tiene que entender. Todo creado que esté con Jesús es el que ama a Jesús y cumple sus mandamientos desde Génesis hasta Revelaciones. Hermanos, sus mandamientos, decretos, estatutos, mandatos, lo que usted quiera llamarlo, está desde Génesis hasta Revelaciones y usted tiene que cumplirlo. Tiene que cumplir. Hermano, hermana, el cristiano, la cristiana, el creyente puede decir, yo amo a Jesús, pero con sus hechos, tanto desde su interior como su exterior, rechazan a Jesús. Entonces, cuando llegue el momento, hermano, cuidado que digan, ¿por qué yo estoy perdido? ¿Por qué yo estoy perdido? Si yo he predicado la palabra de Dios, si yo en el nombre de Jesús he sanado, si yo he agarrado a muchos que estaban perdidos, les he hecho conocer a Jesús y se han salvado, porque yo estoy ahora perdido por sus hechos internos y externos. Dios lo ve todo, hermano, hermano. Lo ve todo, lo de afuera y lo de adentro del creado. Así que hermano, hermano, usted cuida que esté diciendo yo amo a Dios y en su interior está haciendo cualquier otra cosa, cualquier barbaridad, dedicándose a la hechicería y a la rebelión. No puede hacer eso. Tiene tiempo para arrepentirse. Y tiene tiempo para cumplir lo que le ha prometido al Dios Todopoderoso. El creado sabe que el fundamento para permanecer o estar en la casa de Dios es Jesús únicamente. Y no tiene nada ni nadie que puede reemplazar a Jesús. Es eso lo que hay que entender. A Jesús no podemos reemplazarlo. No podemos decir, reemplazarlo con mi padre, con mi madre, que son carnales, con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, mi esposa. No podemos nosotros compararlo, menos aún reemplazarlo. Hermano, hermana, usted tiene que seguir ese voto que ha hecho. Y después decir lo que ha dicho. Si Dios
fuera conmigo, si Dios está conmigo. Entonces, hermano, reaccione. Y le dice, y de todo lo que me dieres, la 10ª parte lo he de apartar para ti. El Creador confirma que siempre le pedirá ayuda y socorro al Padre en el nombre de Jesús. Es eso. Ese es el diezmo. El diezmo es pedir socorro y ayuda siempre, hermano. No es un pago que se le hace a Dios por lo que a mí me ha hecho, no. Es pedir constantemente socorro y ayuda a Dios Todopoderoso. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su socorro. El creado, el hijo, la hija de Dios, constantemente necesita su ayuda de Dios. Para no resbalar, para no caer. Para que de su boca no salgan palabras que pueden dañarse a sí mismo. El creado necesita de Dios. Por eso, hermano, es el diezmo. Vamos a volver otra vez a hablar en otro tiempo, nuevamente del diezmo. No es como hablan muchas personas. No es como se refieren. El diezmo es ver el poder de Dios, la maravilla de Dios, el esperar en Dios. En Dios yo esperaré. Es lo que nos enseña. Por eso, hermana, cuando nosotros leemos Génesis 28, 20, 22, y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, decir, si Dios está conmigo, y me guardare, me protege en ese viaje donde voy caminando siempre, y me diere pan para comer, sustento y vestido para vestir, abrigo, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra, este fundamento, este cimiento que he puesto por título, por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, la 10ª parte, lo he de apartar para ti. Miren, hermanos, esto debemos agarrarnos. Es una gran promesa para el hijo y la hija de Dios. No es lo que diga el científico, hay Dios, existe Dios, o diga un millonario, diga, bueno, yo me he hecho millonario de esta manera. No existe eso. Dios Todopoderoso nos está diciendo aquí, hacer un voto. Y usted ha hecho un voto. En el momento que le dijo a Jesús, yo creo en ti, ahí le hizo varias promesas. Ahora empieza a cumplirlas. Todo lo que usted le ha prometido, antes que sea demasiado tarde. Amén.